En la mañana de hoy vamos a empezar a hablar sobre la enfermedad pulmonar intersticial enfocada un poco a las conectivopatías. Hoy vamos a hablar un poquito de la definición de enfermedad pulmonar intersticial difusa, su clasificación, su abordaje diagnóstico, dentro de algunos tópicos de la clínica, tomografía, serología, pruebas de función pulmonar, y vamos a hablar algunos tópicos de las conectivopatías más frecuentes que están asociadas a la enfermedad pulmonar intersticial. Y tocaremos un punto de fibrosis pulmonar progresiva, sabiendo que durante todo el transcurso de la mañana vamos a estar tocando nueva vez todos estos conocimientos por los demás expositores. Entonces, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas del pulmón son un grupo heterogéneo de afecciones que tienen manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales en común, en las cuales las principales alteraciones anatomopatológicas afectan la estructura alveolo-intersticial, o sea, el epitelio alveolar, el intersticio, el epitelio vascular, y comprendido entre los septos y situado en el tejido peribronquial y peribronquiolar. Entonces, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, el último consenso del 2003 la divide en por diferentes acápites: las de causa conocida, las neumonías intersticiales idiopáticas, las que tienen relación con enfermedades granulomatosas y otras que son muy raras. Dentro de las conocidas están las que son inducidas por fármacos, enfermedades de tejido conectivo, que es la que vamos a hablar un poquito más, a hacer énfasis hoy, las vasculitis sistémicas, múltiples factores ambientales, exposiciones. Dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas están las básicas, como la fibrosis pulmonar idiopática, que es la que más se ha estudiado y la que más dolor de cabeza da. Y la neumonía intersticial idiopática inespecífica, neumonía organizada criptogénica. Dentro de las granulomatosas están la sarcoidosis y las diferentes neumonías por hipersensibilidad, tanto la hipersensibilidad o la alveolitis, que era llamada anteriormente alveolitis alérgica. Entonces, cuando nosotros vemos o estamos frente a un paciente con una probable enfermedad pulmonar intersticial, lo primero que tenemos que hacer es tener una buena historia clínica. Eso es lo base. O sea, dentro del algoritmo diagnóstico tenemos hacer una historia clínica, un buen examen físico, un examen físico radiológico del tórax, pruebas de función pulmonar. Y así nos vamos orientando a si son de una etiología conocida o si son de una etiología desconocida. Y vamos realizando diferentes algoritmos y diferentes pasos a medida que vamos viendo. Entonces, dentro de lo que es la historia clínica, hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta, como la edad, el sexo. Hay un aumento en la prevalencia de la enfermedad pulmonar intersticial difusa en los últimos años a medida que ha ido aumentando el promedio de vida de la población, porque se presentan mientras más edad, mayor la incidencia. Entonces, como ha aumentado la edad promedio de vida en el individuo, asimismo también ha ido en aumento la aparición de enfermedad pulmonar intersticial. También cuando se compararon estudios de la edad entre hombres y mujeres hasta los 75 años, esa incidencia fue igual, pero a medida que pasaron de 75 años, fue más alta en hombres que en mujeres. En cuanto al sexo, hay algunas patologías que están más asociadas al sexo femenino, como el LAM, enfermedades de tejido conectivo, como la artritis reumatoidea, pero no la que tiene un patrón NEW, porque la que tiene un patrón NEW, que vamos a ver más adelante, está más asociada, se ve más en hombres.
Eso es un factor de riesgo para padecerla. El sexo femenino tiene generalmente más exposición secundaria por quema de biomasa, por asbesto, por tabaquismo pasivo, y están muy asociadas a neumonitis por hipersensibilidad, y los hombres, como generalmente históricamente son los que trabajan más ocupaciones de riesgo, están más asociados a neumoconiosis. Entonces, tenemos en los antecedentes familiares una neumonía intersticial familiar, que se define como un caso de EPI en el que el paciente también tiene antecedentes familiares de 2 o más pacientes con EPI en su estructura familiar. Generalmente se ven con patrones new, que eso lo van a ver más adelante, y eso representa el 2 al 4% de la fibrosis pulmonar idiopática. Están asociados a alteraciones genéticas como el acortamiento de los telómeros, TRT y TRC en un 15% de los pacientes con fibrosis pulmonar familiar. Y otra alteración genética es la alteración del MUC5B, que se ve en el 34% de los pacientes de fibrosis pulmonar familiar, y se ve en el 39% de los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos múltiples de historia laboral, con muchos químicos, sustancias inhaladas, biomasa, que pueden alterar el intersticio pulmonar, y tenemos que pensar en cada una de ellas cuando nos llega un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial. Y tenemos que hacer una especie de checklist, o sea, tenerlo en la mente y empezar con el paciente, porque generalmente no recuerdan sus trabajos anteriores o no le prestan importancia. Tenemos que empezar un checklist. Usted trabajó en fundición, trabajó en alguna fábrica textil, trabajó para ver si tiene alguna ocupación de riesgo o alguna exposición laboral. Y hay que tratar de que el paciente haga memoria y las recuerde. Hay fármacos que están asociados también a producción de enfermedad pulmonar intersticial, muchos de ellos de uso común en reumatología y común para otras patologías, pero siempre si tenemos la duda de que un fármaco u otro, una ayudita, es entrar a la página de Neumotox y ver, porque no todos los medicamentos también producen fibrosis pulmonar. Hay medicamentos que producen toxicidad pulmonar por otros mecanismos, neumonitis, etc. Tenemos que fijarnos bien en las manifestaciones clínicas del paciente. Si tenemos un paciente que nos llega con falta de aire progresiva, con disnea, que nos refiere yo tengo una falta de aire desde hace un año, pero cada vez siento que se va poniendo peor. Hay que hacer screening para enfermedad intersticial. Si el paciente tiene tos crónica, dolor torácico de manera continua, tipo pleurítico, y sobre todo al examen físico tenemos que tratar de identificar crepitantes, esos crepitantes y roncus, pero los crepitantes en tipo velcro, que son los característicos de la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, tenemos que buscar manifestaciones extrapulmonares de enfermedades de tejido conectivo, como muchos de ustedes ya manejan. Hay que buscarla. Por ejemplo, si estamos en la consulta de neumología, nosotros tenemos que encargarnos de buscar todas esas manifestaciones para referírselo o hacer un conjunto multidisciplinar con el reumatólogo. Y si están en la consulta de reumatología y ven estas características, los reumatólogos tienen que pensar que las enfermedades de tejido conectivo tienen afectación pulmonar y hay que hacer screening para enfermedad intersticial pulmonar. Y tenemos que tener presente algunos signos que son las que más están asociadas a algunas enfermedades del tejido conectivo que se asocian con mayor frecuencia a enfermedad pulmonar intersticial. El fenómeno de Raynaud, la telangiectasia, la mano de mecánico, que se asocia
a miositis, al síndrome antisintetasa, las pápulas de Gottron, etc. Entonces, inmediatamente tenemos un paciente que ya le hicimos una historia clínica, un buen examen físico, ahí empieza nuestra asociación de enfermedades, de posibles etiologías. Cada vez que veamos un signo, si vemos al paciente con eritema nodoso, pensamos en sarcoidosis. Si tenemos el paciente con calcinosis, pensamos en dermatomiositis y así sucesivamente. Ahora bien, tenemos que hacerle analíticas de laboratorio a nuestro paciente. Nunca deben de quedarse las analíticas básicas y esto va más para los neumólogos. Siempre tenemos que tratar de hacer PCR, eritrosedimentación, que son marcadores de inflamación, y nunca deben de quedarse en ningún paciente con una enfermedad pulmonar intersticial hacer algo básico de reumatología. Panel, un factor reumatoide, un ANA, un panel de miositis, los anti-CCP. Entonces, y en los casos particulares que vayan orientando a una u otra patología, entonces se va haciendo un poquito más específico con los anticuerpos. También hay que pensar, hay que hacerle analíticas para ver si no tienen neumonitis por hipersensibilidad. A medida que vayamos viendo a qué nos orienta los hallazgos clínicos. Entonces, siempre tenemos que hacer imágenes. La imagen que hay que realizarle a un paciente que tenemos sospecha de enfermedad pulmonar intersticial es la tomografía de alta resolución, que tiene sus características que más adelante van a ser muy detallistas en ese sentido, pero vamos a darle un adelantico porque realmente aprendemos como mientras más lo vemos, más se nos fija y se nos queda. Y esos patrones, como decía el doctor Plutarco, tenemos que tratar de que los radiólogos nos ayuden a describirlo bien en los informes, pero realmente todos tenemos que conocerlos, tenemos que entrar, ver nuestras imágenes y orientarnos. Entonces, la tomografía de alta resolución tiene sus características específicas que tenemos que se tiene que seguir por el tecnólogo o por el imagenólogo en el departamento de imagen para que sea de buena calidad. Y en el último consenso del 2018 nos dieron las pautas a seguir en cuanto a fibrosis pulmonar idiopática de los diferentes patrones tomográficos. Algunos se comparten como el NIU, tenemos probable NIU, patrón de NIU indeterminado y diagnóstico alternativo dependiendo si tiene o no diferentes características. Entonces, los patrones radiopatológicos que son de enfermedad pulmonar intersticial que están asociados a conectivopatías, generalmente el más frecuente es el de neumonía intersticial no específica, el NINE, ese es el más común. También podemos tener el patrón NIU, que es el de neumonía intersticial usual, que es el que comparte con fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos el patrón de neumonía organizada, y el patrón de neumonía intersticial linfoide y el patrón de daño alveolar difuso. Topiquitos para que se vayan grabando las imágenes de esos patrones. El patrón NINE son opacidades en vidrio deslustrado asociadas a bronquiectasias o bronquielectasias leves. Esto se lo come el puntito. Asociado a bronquiectasia o bronquiectasia leve con reticulación leve. Tienen ausencia de, una característica es que tienen ausencia de afectación en la región pleural, eso es típico. Sin embargo, cuando vemos el patrón NIU, entonces la distribución es generalmente subpleural y basal, a diferencia del NINE. Tiene una distribución heterogénea, un patrón reticular y puede tener o no panalización o panal de abeja. Entonces, el patrón de neumonía organizante aparece en consolidaciones bilaterales de distribución periférica, peribronquial. La más frecuente es en los lóbulos inferiores.
tiene un patrón perilobular que tiene opacidades regionales limitadas a los lobulillos pulmonares secundarios y tiene el síndrome del halo invertido, que ese es su signo de patognomónico. Déjenme ver si... Ya se ve el puntito. Ok, ya lo descubrí. Entonces, que es el signo del halo invertido, que es su signo patognomónico. Entonces, también tenemos el patrón de neumonía linfocítica, que tiene apariencia variable, pero suele presentarse con opacidades en vídeo deslustrado, con quistes, como ese que está ahí, de aéreos, con una pared fina y con distribución peribroncovascular. Entonces, luego que nosotros vemos un paciente que ya vimos, bueno, tenemos una tomografía patológica, una tomografía que tiene datos de enfermedad pulmonar intersticial, hay que evaluar funcionalmente al paciente. Esa evaluación funcional, nosotros tenemos que evaluar tanto la mecánica ventilatoria como el intercambio gaseoso. Entonces, la mecánica pulmonar la podemos evaluar mediante varios estudios, la espirometría, que va a medir el flujo del aire y los volúmenes que están estáticos, que se miden con la plestimografía. También tenemos que medir el intercambio gaseoso, que tenemos varias formas de medirlo. Puede ser por una gasometría arterial simple, una oximetría del pulso, pero tenemos la capacidad de difusión, que se ve alterada y disminuida. También tenemos que medir la capacidad de ejercicio del paciente. Hay cosas sencillas que se pueden hacer en el consultorio, como poner al paciente a caminar o subir un escalón. Si el paciente presenta desaturación, es un signo importante. Tenemos la prueba de caminata de los 6 minutos, que es una prueba que es sencilla, reproducible, y que se puede realizar en cualquier medio, y por otras pruebas que son más complejas, como las pruebas cardiopulmonares, que tienen que ser en laboratorios. Entonces, la importancia de evaluar funcionalmente al paciente respiratorio con enfermedad pulmonar intersticial es porque tenemos que determinar el grado de severidad al momento de diagnóstico. O sea, desde que vemos esas tomografías con esas alteraciones intersticiales, hay que hacer pruebas de función pulmonar. Eso es porque tenemos que tener cómo está nuestro paciente basal en ese instante de ese diagnóstico, porque eso nos va a permitir definir un pronóstico, nos da herramientas fundamentales para monitorizar la respuesta a los tratamientos y para ver la historia natural de la enfermedad, y también ayuda a definir el momento oportuno del trasplante pulmonar. Entonces, en esas evaluaciones funcional respiratoria vamos a ver varias anormalías, dentro de las que están dentro de la mecánica ventilatoria, que la vamos a medir con la espirometría o la plestimografía. Tenemos disminución de la capacidad vital, disminución de la complianza, disminución del gas intratorácico, aumento de la resistencia, y tenemos un patrón de restricción pulmonar. Y tenemos anormalidades en el intercambio gaseoso, como disminución en la DLCO, disminución de la saturación de oxígeno, de la presión arterial de oxígeno y aumento del gradiente alveolo arterial. También cuando ponemos, por ejemplo, las pruebas de ejercicio que ponemos a caminar al paciente, podemos tener una caminata en metros disminuida. Entonces, luego que nosotros tenemos nuestro paciente ya con esos laboratorios, que mandamos a tomografía, que hacemos pruebas de función pulmonar, aquí viene una parte súper importante en todo paciente con una enfermedad pulmonar intersticial. Debe ser evaluado por un comité multidisciplinar. No nos quedemos solos con nuestro paciente, tenemos que evaluarlo en conjunto con un comité de neumólogos, reumatólogos, radiólogos, patólogos, en todo en conjunto para un mejor diagnóstico y ver los diferentes puntos de vista. Eso es lo que ha demostrado que le beneficia a los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial.
Entonces, porque las colagenopatías constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades sistémicas que afectan el tejido conectivo, cuya inmunopatogenia cursa de manera común con inflamación, afectación vascular y fibrosis. Y dentro de las colagenopatías, la neumonía intersticial difusa es una de las alteraciones pulmonares más frecuentes, o sea que siempre tenemos que tomarlo en cuenta. Y cuando vemos un paciente con una conectivopatía, tenemos 3 escenarios posibles. Uno, que el paciente tenga ya una conectivopatía establecida, que es lo más habitual. Otra, que la enfermedad pulmonar intersticial sea la primera manifestación de esa conectivopatía, que esté oculta. Eso pasa en el 20 o 30% de los casos. Eso es considerable. Y también tenemos el otro escenario, que es la que están asociadas a ciertas características autoinmunes, pero que no tienen una identidad definida, que son las denominadas neumopatía intersticial con rangos autoinmune o neumonía intersticial o IPAF, en sus siglas en inglés. Entonces, ese IPAF tiene criterios diagnósticos que están establecidos ya, que tenga una neumopatía intersticial por la tomografía o por ya una biopsia pulmonar quirúrgica, que ustedes hayan excluido todas esas posibilidades diagnósticas de etiología y que no tengan definida un diagnóstico de conectivopatía, que tengamos uno que otro marcador positivo, pero que no tenga nada definido. Entonces, son múltiples enfermedades del tejido conectivo que tienen un compromiso intersticial pulmonar. Una de ellas, de las más importantes, es la esclerosis sistémica, la miositis, la artritis reumatoidea, como vamos a ver más adelante. Entonces, la artritis reumatoidea es la conectivopatía más frecuente, se ve en 1% de los adultos a nivel mundial, más frecuente en mujeres. Tiene las manifestaciones respiratorias extraarticulares, son las más comunes y son una causa importante de morbimortalidad. Entonces, una tiene el factor reumatoide positivo y los anticuerpos antipéptidos citrulinados, que son un marcador importante de progresión de enfermedad intersticial. Suele detectarse en la enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoidea los primeros 5 años del diagnóstico. El 10 al 20% de los casos precede a la enfermedad articular y tienen una enfermedad pulmonar intersticial clínicamente significativa solamente de un 10 a un 30% de los casos. Hay factores de riesgo para desarrollar EPID en la artritis reumatoidea. O sea que cuando veamos un paciente con artritis reumatoidea y tengamos estas características como que fumó, que tenga los anticuerpos anticitrulinados elevados, que sea masculino, que tenga títulos muy elevados de factor reumatoide, que haya iniciado la artritis reumatoide en una edad avanzada o que tenga enfermedad articular grave, erosiva, tenemos que pensar en que puede tener también asociado una enfermedad pulmonar intersticial y hay que hacer screening para ello. El tipo histopatológico más frecuente, radiológico, es el NIU, o sea que es bien parecido a la que es una fibrosis pulmonar idiopática. Por eso es cuando vemos un paciente con un patrón NIU, tenemos que hacer el screening siempre de artritis reumatoidea. También puede tener un patrón NINE o un patrón de neumonía organizada en el 11%. Entonces, las que tienen peor pronóstico son las que tienen enfisema asociado a la enfermedad pulmonar intersticial. Recordar que el tabaquismo está asociado, entonces si vemos un paciente que fuma con enfisema, con enfermedad pulmonar intersticial, artritis reumatoidea, ese paciente va a tener un mal pronóstico. Es la segunda causa más frecuente en mortalidad en artritis reumatoidea y los
el peor pronóstico es el patrón New y el que tenga más extensión de fibrosis en el patrón. Y cuando vemos una artritis reumatoidea con un patrón New, tiene más o menos el paciente el mismo pronóstico, la misma mortalidad 5 a 4 años, similar a la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, en cuanto a la esclerosis sistémica, es más común en mujeres, tenemos varias formas clínicas, la limitada, que se ve más frecuente, o la difusa, pero la difusa tiene un curso más agresivo y tiene más daño a órganos internos que incluye el pulmón. Y lo más frecuente que se vea es la enfermedad pulmonar intersticial, pero esta tiene un curso variable, puede ser leve, puede ser moderada, no necesariamente tiene que ser algo importante. Ahora, en las formas limitadas se ve y se presentan con hipertensión pulmonar. Entonces, esos pacientes que tienen hipertensión pulmonar y tienen esa forma limitada, se tienden a asociar a una progresión de enfermedad pulmonar más grave. Es responsable del 40% de las muertes a los 10 años de inicio de la enfermedad de la esclerosis sistémica, o sea que es algo importante. Todos los pacientes que diagnostiquemos con esclerosis sistémica hay que hacerle screening para enfermedad pulmonar intersticial. Hay factores de riesgo que están asociados a desarrollar enfermedad intersticial, las formas difusas, el diagnóstico reciente, edad avanzada, ser hombre, tener los anticuerpos SCL70 elevados, tener reflujo gastroesofágico. Y el 50% de los hallazgos se ven en la tomografía al inicio de la enfermedad y tienen un patrón NINE en el 77% de los casos. Si vemos fibroelastosis pleuropulmonar, esos pacientes tienen en la tomografía, esos pacientes tienen un peor pronóstico. Entonces, por lo que se recomienda incluir la tomografía de alta resolución como estudio inicial de seguimiento de todos los pacientes con esclerosis sistémica, aunque no está establecida en las guías cada que cierto tiempo se debe de realizar, pero sí hay que hacerla. Inmediatamente se diagnostica esclerosis sistémica, hay que hacer screening para EPI. El síndrome de Sjögren tiene la alteración de la función glandular exócrina que origina sequedad ocular, oral, que es el síndrome seco, y junto con infiltración linfocitaria de las glándulas salivares. Se ve en mujeres más frecuente que en hombres, en la edad media de los 50 años. Y en el primario hay neumopatía intersticial y también hay enfermedad de la vía aérea con nódulos centrolobulillares y bronquiectasias o atrapamiento aéreo. O sea que en esta predomina más ese tema de la bronquiectasia, el atrapamiento aéreo, los nódulos centronobulillares. Tienen asintomáticos con alteración, aunque tengan alteraciones en la tomografía, están asintomáticos en el 65% de los casos y progresan una EPI significativa solamente en el 20%. Igual, factores de riesgo, sexo masculino, a los hombres siempre le va peor, hábito tabáquico, inicio tardío de la enfermedad y largo tiempo, mientras más tiempo de evolución tienen, es peor el pronóstico. Entonces, las miopatías inflamatorias idiopáticas o miositis se caracterizan por debilidad proximal, elevación de las enzimas musculares, cambios miopáticos en la electromiocardiografía y biopsias de la muscular que son patológicas y las dividimos en 3 grupos, ¿verdad? Polimiositis, dermatomiositis, miositis de los cuerpos de inclusión. Y el pulmón es la segunda localización extramuscular más frecuente, seguida de la piel. O sea que también es sumamente importante. Y el síndrome antisintetasa, que es la forma clínica de miositis que se caracteriza por la presencia de anticuerpos frente a la sintetasa, aminoacetil-ARN, y alguna de las siguientes manifestaciones, o sea, si tiene una EPIT, si tiene polimiositis, dermatomiositis, si tiene artritis, si tiene fenómeno de Raynaud y la mano en mecánico. Entonces, esas miopatías inflamatorias, la EPI tiene manifestaciones más importantes
y son frecuentes y lo condicionan al tratamiento y al pronóstico. Tienen clínicamente relevante en un 17 a un 35% de los casos, pero se ve en el 65% de los pacientes con miopatía inflamatoria idiopática. Y el diagnóstico de EPID precede al diagnóstico de miopatía en un 20% de los casos. O sea que los neumólogos, si se dan cuenta, vivimos viendo patrones intersticiales y tenemos que buscar conectivopatías y viceversa. O sea, esa asociación entre neumología y reumatología es muy fuerte. Tenemos que ayudarnos, cooperar y estar unidos en ese sentido. Tiene un patrón NINE en el 65% de los casos. El lupus, en el lupus es algo variable porque las afectaciones del tracto respiratorio en sentido general son entre el 50 al 70%. Pero la enfermedad pulmonar intersticial realmente es la menos común. La gravedad de las complicaciones respiratorias son muy variables y subclínicas, y realmente la neumonitis lúpica aguda es la más temida, aunque es poco frecuente y está asociada a los anticuerpos anti-RO. Es menos frecuente que tengamos una EPID crónica, solamente en el 6 al 24% de los casos. Y los factores de riesgo para desarrollar EPID son que tenga una historia de neumonitis lúpica aguda previa, largo tiempo de evolución del lupus eritematoso sistémico, que tenga fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, capilaroscopía patológica y que tenga anticuerpos anti-RNP muy elevados. Más adelante, aquí se va a hablar de todos esos anticuerpos y de todos esos patrones. Entonces, cuando ya tenemos todo ese conjunto de diagnósticos diferenciales, de analíticas de laboratorio, de radiografías, tomografías, estudios, tenemos que someter al paciente al consenso, a una unidad multidisciplinar. Formemos unidades multidisciplinares en nuestros centros. O sea, yo en un centro, nosotros todos trabajamos en diferentes sitios, formemos mini unidades intersticiales, llamemos a los reumatólogos del centro, a los neumólogos, el radiólogo, discutamos los casos. Ya la virtualidad nos permite hacer muchas cosas, no tenemos que estar físico en los sitios para discutir ningún caso. Entonces, cuando tenemos todo eso, si tenemos una fibrosis pulmonar idiopática, entonces nos enfocamos en el tratamiento de fibrosis pulmonar idiopática. Si encontramos una causa conocida de la enfermedad pulmonar intersticial, en este caso una conectivopatía, empezamos el tratamiento básicamente que es por reumatología, y tenemos que seguir al paciente y observarlo para valorar con pruebas de función pulmonar y tomografía la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial, para ver si el paciente no está haciendo una fibrosis pulmonar progresiva. Entonces, fibrosis pulmonar progresiva son cuando el paciente tiene cambios en la tomografía, o sea, empeoramiento de los infiltrados en la tomografía, una declinación absoluta de la FBC del 5%, o una declinación absoluta de la DLCO en 10%, y o empeoramiento de los síntomas. Entonces, cuando cumple 2 o más criterios de esto, entonces hablamos de fibrosis pulmonar progresiva. Y hay enfermedades intersticiales que tienen un mayor riesgo de ser progresivas, como la principal de todas es la fibrosis pulmonar idiopática, pero si ven este espectro de enfermedades, ahí están las enfermedades autoinmunes, ahí arribita. O sea que hay que pensar en eso. Entonces, ¿qué tenemos que llevarnos a la casa? Que las EPID son un grupo heterogéneo de enfermedades. Se necesita realizar una buena historia clínica. Si estamos enfrente a una EPID, tenemos siempre que valorar las conectivopatías y viceversa. O sea, tenemos que realizar perfil de antihumanidad, y cuando diagnosticamos una conectivopatía, tenemos que hacer screening para EPID. Y hay que hacer pruebas de función pulmonar para caracterizar a nuestros pacientes y evaluar la progresión
de la enfermedad pulmonar intersticial para ver si nuestro paciente cataloga en fibrosis pulmonar progresiva, que todos esos conceptos los vamos a ver más adelante en el transcurso de la mañana. Entonces, esta es la unidad multidisciplinar del Hospital Salvador Begotier, esta que está ahí arriba, encabezada por la doctora Esther, quien fue la que en el 2019 se puso las pilas para que se formara ese comité grandioso de grandes personas. Y nada, seguir trabajando en conjunto y tratar de formar minis comités donde quiera que trabajamos, tratar de trabajar en conjunto. Muchas gracias.